Tere Sáez Barrao, bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, y me alegra que digas mi segundo apellido, que es el de mi madre, y hoy en día como hoy hay que darle mucho valor además. Efectivamente, porque sigue siendo necesario celebrar el Día de la Mujer. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo habéis visto a lo largo de todo el día en todos los datos que han salido, ¿no? O sea, decir, seguimos cobrando menos, la brecha salarial es una realidad, la feminización de la pobreza es una realidad, las violencias machistas en todas sus vertientes y posibilidades, desgraciadamente, son una durísima realidad que afecta a muchos miles de mujeres, no solamente digo los picos o las cosas más duras como los asesinatos, ¿no? Que 13 son muchas, ¿no? O sea, muchísimas, pero además las miles que denuncian y todas aquellas que todavía no. Es decir, es una realidad donde la desigualdad sigue estando presente. Eso no quiere decir que no hayamos avanzado, ¿eh? Pero es una realidad que es que cuesta creerse esos datos. No sé exactamente dónde se están dando las diferencias, porque, claro, depende dónde, ¿no? Yo no quiero poner de ejemplo a nadie, pero en este entorno en el que nos encontramos y en esta empresa, pues se podrán criticar muchas cosas, pero aquí todo el mundo, haciendo el mismo trabajo, cobra lo mismo. Aquí no se diferencia por tratarle de él o de ella, ¿no? Claro, sí, porque eso sería una discriminación muy directa, ¿no? La de decir, oye, el mismo trabajo te pago menos. Eso hoy en día, vamos, sería... Esto ha pasado, hoy ya no tendría razón de ser. Cuando se habla de la brecha salarial y dónde están las diferencias, quiere decir un tema mucho más general, ¿no? O sea, decir, en qué papel o qué lugares ocupamos hombres y mujeres en el mercado laboral. Este es uno de los temas importantes. Es decir, claro, si aquellos lugares donde se cobra más, por ejemplo, la forma de decir, todo el tejido industrial, bueno, por ejemplo, Volkswagen o cualquier fábrica, está ocupado fundamentalmente, mayoritariamente por hombres, y sin embargo aquel donde los salarios son más bajos, es decir, el mundo de comercios, hostelerías, etcétera, etcétera, está ocupado fundamentalmente por mujeres. Por poner ejemplos claros, indudablemente ahí empieza una brecha, es decir, general, no es una persona y otra, sino general. Pero si además decimos, claro, pero si es que las mujeres resulta que son las que cogen el 90% de jornadas a tiempo parcial, etcétera, para, desgraciadamente, seguir haciéndose cargo del cuidado, porque todavía es muy nuestro, ¿no? Entonces, claro, todo eso va haciendo que la brecha... Entonces, y fíjate, hasta en un ayuntamiento, por ejemplo, curiosamente a veces hay cosas que no puede ser. Pues sí puede ser. Por ejemplo, en un ayuntamiento, ¿no? Es decir, tú pones dos categorías que podrían ser las mismas, pero están diferente categoría y cobran diferente, que es servicio de empleados múltiples, o sea, que es cuidados de jardines, de todo el exterior, de los arbolitos, los bancos, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Y, sin embargo, otras personas que hacen cuidados, como las trabajadoras familiares, que hacen cuidados tan importantes como cuidar la vida humana, están catalogadas inferiores. Sencillamente, en ese ejemplo, dos trabajos equiparables se cobran diferente. Es decir, y así iríamos sumando a lo que es realmente la brecha. La brecha no es esa discriminación de, oye, mira, tú y yo hacemos el mismo trabajo, te pago diferente. No, hay que verla en el papel, en qué lugares estamos, en el tema de que las mujeres hoy sean el porcentaje mayoritario de las jornadas a tiempo parcial y de ese tipo de trabajo, que es lo que decía antes, no es solo ahora, el problema es luego también, porque claro, luego, si yo ahora gano menos, cuando sea mayor, ¿qué ocurrirá con mis pensiones? Indudablemente también estarán más ajustadas. De hecho, por ejemplo, las 6.000 pensiones no contributivas que hay en este momento, más o menos, en Navarra, pues hay 905 creo de hombres y el resto son todas mujeres. Que estoy hablando de pensiones de 400 para abajo, mucho menos, ¿no? O sea, ¿Y a quién responsabilizas de esta situación? Bueno, yo creo que la responsabilidad es la existencia de un sistema que lo hemos definido muchas personas, que se llama lo que se llama el sistema patriarcal, que atraviesa el mundo, además, ¿no? Es un problema de Navarra o de Europa o de Estados Unidos, es mundial, ¿no? Que lo que ha hecho es hacer una división sexual del trabajo, decir hombres aquí, mujeres allá, y además lo ha jerarquizado, ¿no? Y ha dicho, este es el bueno y este es el que no tiene valor, ¿no? El que tiene que ver, pues, todo el mundo del cuidado, no solo cuando lo hacemos gratis, sino cuando te he dicho, cuando accedemos al mercado laboral es en el mundo del cuidado también, ¿no? Seguimos en medicina, en educación, en comercios, en servicios, en todo aquello que significa esto, ¿no? Tareas, cuidados. Entonces, todo esto es un sistema que hay mucho interés en mantenerlo, lo han mantenido todos los sistemas siguientes capitalistas, etcétera, todos lo mantienen debajo. Y bueno, pues decir, es una responsabilidad de sociedad, que es lo que tiene que hacer. Claro, si quieres decirme, ¿y los hombres qué pintan en esto? Hombre,
Pues yo creo que lo que hay que ser conscientes es de que por el hecho de ser hombre se os ha dado unos privilegios que lo que hay que intentar hacer es llegar a la equidad en la balanza, ¿no? ¿Y los políticos Sí, y claro, políticas? claro, Es decir, ahora que tienes una visión más cercana, desde que accediste como parlamentaria, después de las elecciones dentro de Podemos, ¿ves que ese dinosaurio se puede mover? Bueno, yo sí. Porque ahora tienes capacidad legisladora. Sí, lo tengo claro. Yo también tengo que aclarar que soy una persona que siempre ve la botella medio llena. O sea, yo soy optimista en general y siempre veo resquicios y posibilidades en todo en la vida, ¿no? En todo. Y ahí también. Yo veo claro, es decir, la gente política, en este caso en el Parlamento de Navarra, puedes legislar, claro que sí. Y puedes tomar medidas que sean buenas en este sentido también. Y de hecho, yo noto, ¿no?, en los debates en el mismo Parlamento. Bueno, no sé si será porque yo les doy un poco de miedo, la verdad, pero es decir, yo me doy cuenta en las intervenciones y en todo, ¿no?, que cada vez son más cuidadas también, hasta desde el lenguaje, que es muy importante, porque yo siempre digo, lo que no se nombra no existe, ¿no? Seguramente tú igual, hasta que no viste sufragistas, igual no sabías qué era ese movimiento, ¿no? Hasta que alguien te lo explica. Pues el lenguaje lo mismo, ¿no? Hacer presente también el mundo de las mujeres, las necesidades. Yo lo noto muchísimo, o sea, decir, que se va ya... Me río mucho. Oigo hablar a muchísima gente parlamentaria en este momento, por ejemplo, de los informes de impacto de género. ¿Qué te digo? Yo la primera vez que dije eso, todo el mundo, ¿qué dice esto? Sí, ¿no? es como espérate, ¿no?, a ver de qué me estás hablando. Y sencillamente es decir, oiga, preséntenos los datos desagregados por sexos, que sepamos realmente cómo afectan las cosas a hombres y a mujeres, cualquier medida que tomemos, para que a la hora de trabajar ajustemos las medidas. Es decir, si hago un análisis del paro, puedo decir, hay medio millón de personas desempleadas. Ya, pero ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? Para saber si realmente las medidas se estamos haciendo bien. O en cualquier cuestión que analices. Bueno, pues esto ahora ya lo usa mucha gente, ya sabe de qué estamos hablando. Bueno, yo creo que eso es importante porque luego lo trasladas a la ciudadanía. Pero ¿con qué se consigue más? ¿Hablando de miembros y de miembras o legislando y obligando a cumplir algunas medidas? Porque claro, al final aquí se puede legislar y decir, oye, es que lo que no se puede admitir es que pase esto. Legislando, está claro. Lo otro, yo digo que lo cual no quita que el lenguaje no sea importante, no precisamente en miembros y miembros, que es uno de los debates que, bueno... No, te voy a preguntar por un debate de hoy, que además está Podemos y Compromís metido ahí en el lío. Congreso de los Diputados y de Diputadas. Me acabo de enterar, creo que es algo así como que no ponga de los diputados, o Congreso de ¿no?, los Diputados y Diputadas, o que ponga solo Congreso. Me parece estupendo, porque es así, o es Congreso de Diputados y Diputadas. Hay que explicitar las cosas para saber que existen, porque si no en el imaginario, ahora cada vez menos porque las vemos las diputadas, pero si no en un imaginario colectivo, si no las ves y no están nombradas, ¿a ti qué te viene enseguida? Pues normalmente hombres, eran espacios muy masculinos. La vida pública y la vida política, bueno, pensemos la evolución del Congreso, del Senado, de los parlamentos, eran evidentes, no eran nuestros espacios. Estamos, y por lo tanto hay que hacerlo, hay que ponerlo, a mí me parece muy bien, hay que ponerlo. O pongo Congreso, o pongo de diputados y de diputadas. ¿Y mereció también la pena que Carolina Vescansa apareciera con su bebé? Pues mira, a mí sí. Porque no sé si consiguió abrir el debate que realmente buscaba. Bueno, por lo menos consiguió abrir un debate, salió muchísimo en muchos sitios, artículos, en las redes, en el sentido de, o de acuerdo o en desacuerdo, pero puso sobre la mesa el tema de los cuidados, de que existen. De que existen en este caso criaturas que hay que cuidar, que ella tiene una opción, que no digo que sea la única, puede haber muchas opciones, llevarlo a una escuela infantil, no llevarlo. Carolina, y lo digo porque sé que expresamente tiene la opción de llevar a sus criaturas con ella a muchísimos sitios, es su opción. Pero a mí lo que me pareció más interesante es que se explicitó en la sociedad, un tema que si no es como en esos sitios parece que no existe el mundo de la vida privada, ¿no? O sea, como si tuvieras una persona que tienes que cuidar mayor y diga, ¿qué hago? ¿No? Bueno, yo quiero que sepan que esto es una realidad y que lo que trabajemos en este congreso también tenga en cuenta a la hora de horarios, a la hora de medidas, a la hora de tal, hablar de estas cosas. Lo que pasa es que ¿no crees que es más creíble que una profesora de una escuela de aquí de Pamplona tenga la posibilidad de llevar el crío al colegio más que una diputada que con
todo, con todos los beneficios y privilegios que tienen, hasta una propia guardería en el Congreso, al final eso el ciudadano se acaba enterando y lo acaba viendo, ¿no? Sí, no, por eso he dicho que Carolina es que hace esa opción personal. O sea, es decir, ella lo ha explicado además, que yo igual no comparto, digo, como opción personal. Yo seguramente me llevaría a la escuela infantil que hubiera, pues porque estaría más cómoda, sencillamente. Pero ella la hace. Y lo que yo creo que puso en valor es que esto está, que es una posibilidad y que hay que contemplarla. Es decir, porque si no, antes ¿cuándo habíamos visto en el Congreso ese tipo? No, pues está muy... Yo te lo digo porque yo, tú, no sé si te acordarás, bueno, yo fui concejala en algunos años y de hecho cuando trabajaba de técnica de igualdad en Estella, lo decía muchísimas veces a la gente concejala, oye, ¿por qué no traes algún día a los niños y a las niñas a las 8 de la noche y a las 9 de la noche para que haya conciencia de que es que hay unas criaturas que cuidar y que mientras está aquí alguien lo debe estar haciendo, ¿no? ¿O qué pasa con todo este mundo? No existe. ¿Por qué hacemos la política como incompatible, ¿no? con la vida diaria de las personas? Por eso me parece bien explicitar las cosas, ponerlas. Antes no había concejalas, antes no había alcaldesas, antes no había presidentas. ¿Todo esto es una evolución normalizada de la sociedad navarra o no? ¿O esto es casual? Casual no. Yo creo que las cosas no, o sea, a veces hay casualidades que se acoplan a cosas, pero está claro que ha habido un trabajo, además, duro y difícil. Por eso he nombrado antes sufragistas, ¿no? Es decir, porque yo creo que tenemos, a veces pensamos que los movimientos de mujeres, los movimientos por la igualdad, que siempre hago un matiz ahí para explicar que los movimientos por la igualdad históricamente han participado hombres, muy poquitos, pero han participado. Y los movimientos feministas son de hace muchos años. En Navarra, por ejemplo, no es algo que aparezca ahora. Se lleva, y yo me incorporo en ese momento, desde el año 77. O sea, en aquellos momentos igual éramos vistas como con rabos y cuernos, seguramente, era aquello de horror que dicen estas mujeres, ¿no? Pero llevan años y han sido constancia y constancia y constancia de demostrar unas realidades, y decir, venga, que esto hay que cambiarlo, y demostrar la justicia, ¿no? La justeza de ese tipo de planteamientos. Yo creo que es un trabajo continuado y que además así debemos de reconocerlo. En pocas palabras, Tere, ¿qué es el machismo y qué es el feminismo? Bueno, el feminismo es que es una apuesta porque todas las personas, hombres y mujeres, puedan vivir mejor en la sociedad de una manera, es decir, dentro de la diversidad, pero con igualdad, ¿no? Y el machismo es sencillamente aquello que se opone a que las mujeres puedan estar en situación de igualdad. Tan sencillo como eso. Ahora los eruditos, los expertos, quienes se atreven a hacer un análisis más profundo de estos problemas que seguimos teniendo en nuestra sociedad, incluso llegan a hablar de los micromachismos. ¿Existen? ¿Hay? ¿Los vemos o no los vemos? A veces no los vemos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se dice otro tipo de machismos o esas violencias simbólicas que dices, bueno, yo, efectivamente, a mí no he tenido que vivir probablemente por elección o porque ha sido así, un tema de, es decir, de una violencia, digamos, física, de que me hayan pegado en una relación y tal, ¿no? Pero, sin embargo, yo he pasado miedo por ir sola por la calle. He pasado miedo. Y no he pasado miedo porque me viniera un señor con una navaja a atracarme, a quitarme el poco dinero que llevara o lo que fuera, sino por pensar que me podía ocurrir algo de una violencia sexual por ser las 2 de la mañana o las 10 o ver que esa inseguridad de, uy, no veo a nadie, esto está muy oscuro, tal. Eso lo vivimos nosotras. Eso es terrible. O sea, es ya tan incorporado, es decir, es decir, que tenemos que vivir con miedo, ¿no?, en la sociedad, porque eso es posible. Esos son violencias y micromachismos, y muy grandes, pequeños y grandes. Es decir, además, que se nos educa ya, en este caso, por ejemplo, a decir, a crecer ya con el miedo a, ¿no? En lugar de justamente lo contrario, de educar justamente, en este caso, a jóvenes chicos, a decir, esto no hay que hacerlo nunca, nunca hay que forzar una relación, las relaciones deben ser siempre queridas, consentidas, ninguna mujer es un objeto sexual. Sin embargo, la educación es a nosotras, ¿no?, de al miedo, ¿no?, cuidadito, no hagas esto, no hagas aquello, no te pongas esta falda, tal, la noche, la fiesta. Eso es una injusticia terrible. No te iba a preguntar por ella, pero me la acabas de recordar a Nagore Laffage. ¿Se podría volver a dar un suceso como este, un asesinato como este? Yo no quisiera que se volviera a dar, pero se podría dar. Es decir, ¿hemos aprendido algo? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que en concreto la sociedad navarra, y ahí cuando lo oyes a Asun Casasola lo insiste porque es verdad, a su madre, el tema de que está muy agradecida a una sociedad que ha tenido capacidad de reacción.
Yo creo que ha sido un trabajo gracias, desde luego, a esa familia también, a esa madre coraje, también es verdad, pero muy bien engarzado, con un movimiento, con todo, que ha hecho que permaneciera, que no fuera olvidado y que además se trabajara. La película, las unidades didácticas, todo eso es lo que ha permitido reflexionar. Yo he estado con Asun en muchos institutos, lugares, y era un gozo ver las reflexiones, ¿no? Y el decir, ¿cómo podemos hacer esto, ¿no? O sea, sí, sí. Hablamos antes de legislar, hoy se ha hablado precisamente del inicio de la elaboración de la nueva Ley Foral de Igualdad y aprobación en junio del plan para la puesta en marcha de la Ley contra la Violencia de Género, aprobada en 2015. ¿Esto va a cambiar? ¿Va a cambiar las cosas? ¿Qué esperanzas tenéis? Bueno, esperanzas todas, pero también teniendo muy claro que hay que empujar. Quiero decir que las leyes, lo que no hay que permitir es que se queden en papel. O sea, porque esto pasa y la ciudadanía estamos muy cansada, ¿no? De cosas que se aprueban, pero que luego no se materializan. No, hay que seguir. Yo no soy muy pesada y muy cansada, y lo reconozco, y además en el Parlamento soy pesada. Por ejemplo, antes me preguntabas, es decir, una cosa que aprobamos fue la garantía habitacional para toda mujer que hubiera hecho una denuncia de violencias machistas, incluso aunque no fuera de juzgado, porque sabemos las dificultades a veces. Bueno, pues se aprobó. Bueno, yo el otro día volví a preguntar, oiga, ¿esto ¿dónde está? ¿Se ha ejecutado? Porque me costaba que en algunos casos no. Entonces, quiero decir que hay que ser insistente. Entonces me decías, la ley aprobada en 2015 fue una muy buena ley, francamente. Hoy la moveríamos no por el Estado solo, por Europa, por muchos lugares, y todo el mundo, porque fue sobre todo una ley muy trabajada con todo el movimiento ciudadano, ¿no? Con toda la gente que sabía del tema, ¿no? Entonces, es buena ley. Lo que hay que hacer es que se cumpla. Y, por ejemplo, dices, no puede pasar de esta legislatura que estén los 5 centros abiertos. Hay 2 solo. Pues hay que trabajar para que eso. Lo que te decía, que la garantía habitacional exista, que ninguna mujer sienta que no ha sido atendida integralmente. Todo eso hay que seguirlo y ponerlo en práctica, dotarla. Fuiste fundadora del primer centro de atención a la mujer y casas de acogida. ¿Sigue habiendo casas de acogida? ¿Sigue habiendo mujeres que las necesitan? Claro, claro. ¿Que necesitan ese anonimato para poder levantarse cada mañana? Claro, quiero decir que es que esto lo decimos muchas veces, lo lógico, ¿verdad?, cuando ocurren este tipo de violencias, lo lógico es que quien tuviera, digamos, las medidas y el control fuera quien agrede, ¿no? Pero desgraciadamente, pues lo que como prima el poner la vida de esta mujer en seguridad es por lo que han tenido sentido las casas de acogida, no solo por ese es el primer momento, ¿no?, es decir, garantizar su seguridad, porque, oye, desgraciadamente vuelvo a repetir, ya hay 13 asesinadas y la media es de 80, o sea, es que es muy duro el tema. Digo, no la oficial, que suele ser menos porque hablan de una ley, pero los feminicidios, que somos quienes decimos otra gente, son esos. Entonces, claro, la seguridad es lo primero, para eso, pero también espacios donde poder trabajar con ella. Porque, claro, cuando una persona ha vivido... Yo siempre digo, a veces no nos damos cuenta de decir que es fácil decir, pero ¿cómo no sale antes? ¿Cómo no hace? Oiga, mire usted, el amor de su vida, el padre de sus hijos e hijas, esa persona de la que se siente responsable, porque esta sociedad nos ha hecho responsables a nosotras de que una relación amorosa funcione, ¿no? Y de cuidar y de... Si a veces salen hasta con culpabilidad, ¿no? Entonces, claro que son necesarias. Aquí hay, y son muy importantes también para que las mujeres hagan ese proceso de trabajo de poder sentirse menos culpables de lo que han hecho. El tema es que no a todas les sirve la casa de acogida. Por eso hay que hacer otros recursos también. ¿Sirve de algo el 016? Bueno, yo creo que sí, en el sentido de que tienes ese momento de que sabes que alguien te está escuchando y que además inmediatamente actúa, actúa en el sitio concreto, llama, ¿no? Cofundadora de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista. ¿Cuál ha sido el cambio más drástico que tú has notado desde que empezaste en esto? El que digas, es que te lo voy a contar y me parece increíble. Bueno, yo a nivel, para mí, quiero decir, el cambio, por ejemplo, en Navarra, para mí, claro, fue el tema de Alicia Aristegui, ¿no? O sea, el asesinato de Alicia. Bueno, uno, porque conocí mucho a la familia, bueno, para mi desgracia, porque en este caso de desgracia he conocido prácticamente a las familias de todas las mujeres que han sido asesinadas en Navarra. Es que aquel fue, me acuerdo hasta de la fecha, el 9 de abril de 2002. Sí, exactamente. Bueno, ¿por qué? Digo, porque lo tuve que vivir muy intensamente con toda esa familia de hermanos y hermanas, pero además porque Alicia marcó un hito en Navarra, es decir, de ese asesinato, de ese terrible hecho, surgió una ley que ahora se ha ido modificada porque ya quedó corta, pero fue una reacción muy clara socialmente, ¿no? Entonces, para mí fue un momento, claro,
también tengo que decir otro momento que para mí fue el tema de María Puig, de Estella, no sé si recordáis, que claro, tuve una implicación personal muy fuerte y de hecho me pasó cuando de mis primeras intervenciones en el Parlamento, que fue con un tema de violencias machistas, empecé a nombrarlas y me puse a llorar. Me puse a llorar porque para mí han sido muy importantes, ¿no? ¿Por qué te metiste en política, Tere? Bueno, yo diría que en política, porque yo entiendo la política como aquello que la ciudadanía queremos, es decir, ser partícipes y activas, ¿no? De tener capacidad de decisión. En ese sentido he estado siempre. ¿Por qué? Bueno, yo también pertenezco a mi familia era muy activa. Mi padre tenía un punto anarquista así muy especial, aunque luego era interventor de banco y tenía sus contradicciones el hombre, yo me reía mucho con él. Pero es decir, yo es verdad, lo he vivido mucho, ¿no? Mis hermanos mayores también en aquellos años fueron luchadores antifranquistas, tal. Entonces yo enseguida llegué a la universidad en Barcelona y bueno, me deslumbró todo y enseguida empecé a comprender la necesidad, ¿no? En unos años sí que me metí, digo, políticamente marcada, es decir, hice elección. Y en otros años, sencillamente, yo he trabajado en lo social, ¿no? O sea, es decir, porque para mí es muy importante que las personas vivamos mejor y hacer lo posible por ello. No porque creo en que el ser humano puede mejorar y la sociedad puede mejorar. Entonces, cuando veo injusticias, pues para mí, y entonces he trabajado siempre, ¿no? Si me dices ahora más en concreto, ya en Podemos, es por otros motivos. Claro. No, al final, ver un poco la evolución, ¿en qué partidos has militado? Claro, yo siempre he pertenecido, es decir, empecé, te he comentado, en Barcelona, y bueno, venía de esa tradición que te digo, empecé en aquellos, se llamaba el movimiento comunista, bueno, que cuando yo llegué a Navarra, porque vine con un navarro, yo me vine para aquí, entonces aquí, por sindicarlo, era lo que fue Bacharre posteriormente. Yo he estado siempre en ese mundo hasta realmente, es decir, y con Bacharre fue donde realmente yo no milité, pero entramos a formar parte, si os acordáis, también de Nafarroa Bay, y luego aquello se deshizo, yo también me fui, todo el mundo acabó como Rosario en la Aurora, por decirlo de alguna manera, pero esa ha sido mi tradición, ¿no? Diríamos, la parte de izquierdas, yo me reconozco que vengo de ahí, pero fundamentalmente mi trabajo siempre ha sido desde la parte social, ¿no? Y desde luego el tema de igualdad ha estado en vena en mí. ¿Y ahora en Podemos es donde te estás realizando en política? ¿O no? Bueno, a mí llevaba muchos años y también es cierto que diría, no sé cómo decir esta palabra, pero casi que usé en el buen sentido mi experiencia con el cáncer de mama, que me hizo parar, reflexionar, decir, bueno, ¿qué pasa con mi vida, no? Fue un momento que realmente dije, fuera, yo no quiero militar en nada político, no lo veía. Estuve muchos años, pues eso fue en el 2000, y realmente, pues cuando apareció Podemos, dije, bueno, esto parece que me gusta en lo que yo he defendido siempre, en dos cosas muy importantes. Una, la importancia de que las personas, digo, horizontalmente participen, ¿no? Esta cosa de la ciudadanía organizada. Bueno, yo había conocido el 15M y sí participaba, ¿no? Y me gustaba la idea, o sea, la idea esa de la participación ciudadana, ¿no? Que es lo que me parecía importante. Y luego, mira, otra cosa a mí de Podemos que me gustó fue, y que me sedujo, fue el tema de la consecuencia con todo el tema de que las personas que acceden a cargos públicos vivan en consonancia con el resto de la ciudadanía, es decir, que no exista ese despegue ni en lo que se cobra, ni en los privilegios, ni en todo eso, el tema de las puertas giratorias, todo ese tipo de cuestiones que creo que ahí Podemos es muy firme y espero que lo siga siendo además. ¿Y el tema de los desahucios? Los desahucios, que a mí en mi vida... No, bueno, me viene bien esto, sí. Te iba a preguntar un poco ese movimiento también social con el tema de los desahucios, aunque precisamente ha habido quien te ha acusado de estar tú implicada precisamente en haber desahuciado una familia de una de tus viviendas. Sí, sí. Bueno, yo en los desahucios he estado implicada, digo, en el movimiento también, porque como te he dicho, participaba del 15M y aunque no es el movimiento que más he estado, pero me ha tocado además por mujeres que yo he trabajado con ellas, que han sido desahuciadas y que he estado apoyando, y desde luego en Estella mucho más, que era donde yo en ese momento trabajaba, ¿no? Pero bueno, tengo claro que es una injusticia que, decir, que a una persona, es decir, que ha invertido su vida ahí, ¿no? Pues realmente, es decir, por de pronto, porque la vida le cambia, ¿no? Pues sin más esto, sin corazón y sin nada, se tenga que ir a la calle. Por eso me parece que ha sido un movimiento muy importante el de los desahucios. Creo que además ha sido, diríamos, de apoyo humano a muchísimas personas y que tengo claro que si no ha habido más suicidios en nuestro país es gracias a ese tipo de movimientos, digo, de personas afectadas por esto, porque han sentido el colchón, el apoyo emocional, y eso es básico, cuando una persona está sufriendo mucho, ¿no? Esto es lo que yo creo de eso. Entonces, claro, me decías a mí, ¿no? Efectivamente, y me parece horroroso que se usen cosas, y lo digo en mi caso, claro, porque me duele,
Me ha tocado vivir en otras personas que tengan acusaciones falsas y me parece que se hace un daño innecesario, pero bueno, es verdad, quienes nos exponemos a lo público, pues a veces la gente utiliza muy mal las cosas. Digo, porque yo no hice un desahucio de ese tipo, y quiero aclarar, porque esto le ha pasado a muchas personas, es decir, yo solo tenía una vivienda que tuve justamente en el 2007, fíjate lo que me había enterado yo de la crisis, o sea, cambiaba porque mi madre venía a vivir conmigo, tenía que hacer un cambio, y vamos, necesitaba hacer arreglos para que mi madre pudiera estar también, ¿no? Entonces hice un cambio, entonces me metí en una hipoteca como todo el mundo en la vivienda que yo vendí, y la otra fue justo en el momento, no la pude vender, fue cuando la caída, entonces tuve una opción con una pareja que quisieron hacer un alquiler con derecho a compra, pusieron las condiciones de qué, hicieron, vamos, el contrato, una hermana de esta pareja, y eran jóvenes pero no pobres, ¿eh? Vamos a aclarar este tema, eran gente joven, los dos trabajaban, hicieron la opción que querían hacer. Bueno, pues a partir de ahí hubo un momento determinado, un desencuentro, donde hicieron una obra impresionante en la casa, yo como era para ellos, dije, ah, vale, pero claro, hubo otro momento donde empezaron a decir que yo no les había dicho algunas cosas de verdad o no, en definitiva que querían que les pagase la obra. Le dije, no, yo por aquí no entro. Hemos entrado en unas condiciones, dejaron de pagar, y yo a partir de ahí hablé con su abogado, no había manera de ponerse de acuerdo, y yo, claro, llegó un momento que nombré a mi abogado, dije, oiga, pues denme una solución, y fueron al juzgado y entregaron las llaves. Digo, que no, nadie les fue a sacar, ni nada de eso. Y quiero aclarar esto, porque es muy diferente, y esto ha podido pasarle a muchas personas también. Yo, si me hubiera dado un caso, vamos, es más, quiero aclarar que esa casa en concreto, hasta que, mientras este intervalo que tuve, estuvieron mujeres con violencias machistas utilizándola, o sea, mientras yo me cambiaba a la otra, o sea, que para nada, creo que esta es una situación, creo que completamente comprensible para cualquier persona, es decir, una persona que decide no pagarte y que pretenden que les pagues tú una obra, pues perdone, pero yo en estas condiciones no quiero que me chantajeen, ¿no? Estamos terminando, Tere. Una parlamentaria, te hemos visto hablando mucho de la educación, apuestas por una educación pública, laica, como tú dices, de alta calidad, pero ahora mismo en el Parlamento de Navarra no se está hablando de esto, se está hablando de otras cosas con respecto a la educación. Bueno, Estamos ahora en un momento un poco convulso. ¿Cómo lo vives como parlamentaria y como miembro también del cuatripartito? Bueno, tienes razón. A mí, por ejemplo, me da muchísima pena que no hablemos de educación, de calidad, de criterios pedagógicos, de cómo hacemos que las personas realmente crezcan con una buena educación. Es verdad. De hecho, bueno, mira, estos jueves, en el próximo jueves, yo llevo una moción, digo, la lleva Podemos, pero la llevo yo directamente, es verdad, que tiene relación con esto, que es nada que ver con este debate de si en euskera, en castellano, en inglés o tal, sino realmente decir, que tiene que ver en este caso decir, con el tema de los comedores escolares como incorporados dentro del criterio pedagógico y por lo tanto además que sean comedores con desarrollo sostenible, que utilicen los productos de la tierra, que eduquen en ese sentido, en fin, una propuesta muy bonita, trabajada con gente que se dedica a estos temas, ¿no? Digo que yo lo que quiero es hablar de eso, de ese tipo de educación, con todo el respeto a que todo el mundo luego en sus modelos tenga todas las garantías de todo y tengamos todo esto garantizado, pero de lo que quiero hablar y lo que queremos hablar es de esto, de realmente de cómo queremos educar a nuestros niños y niñas y a nuestra gente joven. ¿Está yendo el nuevo gobierno muy deprisa con los cambios? Bueno, en algunas cosas yo no creo que vaya muy deprisa. Quizás en algunas cosas ha hecho malas comunicaciones, yo creo. Deprisa, yo algunas cosas querría que fuera más deprisa todavía. Yo, por ejemplo, querría que hubiera salido ya esa ley que garantizara que nadie va a pasar frío en el invierno, por ejemplo, es decir, que la pobreza energética está solucionada, o esa ley que garantizara que todo el mundo va a tener derecho habitacional. Yo para eso hubiera ido muchísimo más rápida. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ha ido tan rápido con eso? Bueno, porque parece que son cosas que cuestan, que se está en ello, que se está trabajando. Que yo ¿Se cuesta acordar entre los miembros del cuatripartito? No acordar entre los miembros del cuatripartito, eso, es decir, que el acuerdo programático, que es en lo que Podemos estamos, vuelvo a recordar, no en el gobierno, esto está recogido. El problema es que hay cosas que son más costosas unas que otras por dinero, quiero decir, o sea, entonces, pero esta es la función de cada parte de ese cuatripartito, la nuestra, pujar por esto, y ahí no vamos a parar, lo mismo que cuando se tiene que garantizar la renta básica a las personas, pero lo de la pobreza energética es evidente, ya se han dado pasos, se han dado pasos, pero ya digo, nuestra ley, lo que queríamos, pues no. ¿Y como es por dinero, habrá que subir los impuestos otra vez? Yo creo que depende, vamos a ver, yo creo que las personas tenemos que tener claro que quien más tiene debe pagar más, porque tenemos que hacer una sociedad que sea generosa y solidaria con las personas, porque además no nos empeñemos, la única manera de tener servicios
Esta es la vía fundamental. Veamos cualquier país europeo que los tiene, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien, que realmente es decir, quien más tiene, pague más y seamos conscientes. Yo muchas veces digo, yo no me importaría nada tener que pagar mucho, si eso quiere decir que ganara mucho, ¿no? Ese es el paso que hay que dar bien, es decir, que desde luego quienes no tienen no lo sufran, las clases medias tampoco, porque es quien tiene, y los demás. Yo creo que nos cuesta entender esta parte, ¿no?, de la solidaridad. Teresa, hemos terminado. Vaya. Muchísimas gracias, suerte. Muchas gracias. Y que te vaya muy bien. Muchas gracias, se me ha hecho muy corto. Pues 30 minutos, casi nada. Buenas noches. Gracias.